que trae temor, una sensación que nos hace estar como asustados, como prevenidos. ¿Sí le pasa a usted o no? Yo conozco una persona cercana, muy cercana a mí, que cuando ve a alguien en una moto, se asusta. Ve a alguien en una moto, y cuando vamos por las calles, como que se ha generado ese sentimiento en nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos temor? Aún ya no tenemos, cuando vamos en el carro, paramos en un semáforo, estamos todos viendo por los retrovisores, estamos todos asustados porque vemos ahora los videos que en los semáforos los asaltan y a veces hasta matan. Y eso genera en nosotros, yo creo que ha generado ese sentimiento de inseguridad. Y muchas familias están optando por emigrar, no solamente que genera, sino que realmente mucha gente se está yendo del país. La semana pasada hablé con una persona que es amigo, pero es paciente, fue a la consulta y estaba sumamente alterado, nervioso. Una persona que tiene recursos económicos, que tiene tranquilidad en la parte económica, pero llegó asustado y dice: quiero contarte que estoy considerando seriamente la posibilidad de irme a otro país. Mis hijos ya van a entrar a la universidad y realmente estoy pensando seriamente en irme, porque tengo tanto miedo de enviarlos a estudiar a otra ciudad, tengo tanto miedo que se vayan solos a la calle, que estoy pensando en irme a otro país. No por el problema económico, sino por la inseguridad. Y mucha gente se está yendo. Ustedes ven cómo las fronteras están ahora, ¿no? Y cómo las consulados para Estados Unidos y para otros países están pero repletos de gente tratando de sacar visa para irse a otros países. Mucha gente se arriesga incluso a irse ilegalmente, arriesgando su propia vida. Muchas veces como motivo de esto, la inseguridad. Ahora, todo esto que está pasando es algo que la palabra de Dios ya lo había anticipado que iba a pasar. Porque según lo que dice la Biblia, los tiempos cada vez serán peores. Los tiempos cada vez serán malos. Y dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 24. Si tiene su Biblia, búsquelo ahí en su Biblia. Si tiene en su celular, Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. No sé si dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y acá les voy a leer otra versión que dice: en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Versículo 11 también lo pongamos en la misma versión. No sé si quería realmente leerlo con ustedes. Dice: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. El siguiente. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y creo que es lo que hoy vivimos, ¿no? Ese enfriamiento del amor, porque en los videos que nosotros vemos, cómo las personas matan, cómo vemos a los sicarios, cómo vemos a sangre fría, meten disparos, a veces ya vemos esos videos de que a veces ya están las personas en el piso muertas y ahí le siguen disparando.
el amor se ha enfriado totalmente. No existe ese amor, hay un enfriamiento y una dureza total del corazón, que ya no se da nada en coger y disparar a una persona y matar, quitarle la vida. Y a veces nosotros mismos, de tanto ver eso, como que ya nuestro corazón se va también un poco endureciendo, ya no se nos hace tan feo como antes, ¿no? Yo, por lo general, desde hace unos, no sé, 4 o 5 años atrás, no veo eso ya. Ya cuando mandan eso y sé que se trata de eso, no hablo porque me empezaba a dar cuenta que cuando yo empezaba a ver esos videos, era como que mi corazón se iba endureciendo y cada vez, o a veces uno puede entrar como que incluso en un sentimiento feo de deleitarse viendo eso. Hay gente que se deleita viendo eso, que le gusta estar viendo esos videos. Es que el corazón se nos va endureciendo, el amor se nos va enfriando y nos vamos haciendo de un corazón duro. Entonces, esa inseguridad en la cual nosotros vivimos, esa inseguridad en la cual nosotros estamos invadidos, muchas veces genera temor a la muerte. ¿Y cuántos de los que están aquí tienen temor a la muerte? Porque esa inseguridad a veces lo que nos provoca es eso. Tengo temor a que me quiten la vida. ¿Quién no tiene temor a que haya por ahí una bala perdida? Que tantas personas han muerto por eso, ¿no? En mi casa, allá en Machala, casi todas las noches escuchamos balacera. Anoche mi esposa dice, yo no sentí nada. Mi esposa dice que anoche había una balacera. A veces uno cuando escucha esas balaceras cerca, uno dice, se hace chiquito por ahí, no sabe dónde meterse, no voy a ver una bala perdida, ¿no? Y genera en nosotros un temor a la muerte, que a veces es inevitable tener ese temor a la muerte. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos, vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. ¿Sí? Aquí está hablando la palabra de que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, como lo dice también después, hemos leído en Filipenses, dice que siendo en forma de Dios, Él se hizo igual a nosotros. Y ahí está, y ahí podemos ver nosotros el amor de Dios y el amor del Hijo, el amor de Jesús. Siendo Dios, dice que vino a esta tierra, se hizo hombre, porque nosotros tenemos que entender que ese Dios, ese Jesús que caminó sobre la tierra, era el mismo Dios encarnado. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús era Dios, Dios hecho hombre, que vino acá a esta tierra, se hizo igual a nosotros. Solo así Él podía morir para poder vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, dice el versículo 15, Jesús dio libertad a los que pasan la vida con miedo a la muerte. Según este versículo de Hebreos 2, versículo 15, hay personas, hay seres humanos que pasan en la vida con miedo a la muerte. Y en realidad creo que eso es lo que la inseguridad en la que nosotros estamos viviendo genera en nosotros, temor a la muerte. Ahora, ¿cuántas personas han
han analizado, o llega uno ya a cierta, cuando uno es joven no analiza mucho esto, ¿no? Uno como que piensa que nunca se va a morir. Cuando uno es jovencito uno se cree inmortal, ¿no? Y uno no analiza estas cosas, pero van pasando los años y uno se va dando cuenta y uno va analizando y uno sabe que la muerte puede estar muy cerca, que la muerte puede estar allí a la vuelta de la esquina. Entonces se genera ese miedo a la muerte y nosotros necesitamos ser libres de ese temor a la muerte. Solamente Jesucristo, según lo que enseña la palabra de Dios, puede otorgar libertad del temor a la muerte y hacer que una persona viva pase por esta tierra, pero sin vivir con ese temor a la muerte. Hebreos 2:14 que acabamos de leer dice que Jesús se hizo igual a nosotros. Dios se encarnó en Jesús, tuvo que adquirir un cuerpo de carne y hueso siendo Dios. ¿Para qué? Para poder morir. Porque según la Biblia, Jesucristo es el único ser humano. Digo ser humano porque a pesar de que Jesús era Dios, también era humano, porque Él tenía las dos naturalezas. Y a veces son misterios que nos cuesta entender, pero la Biblia enseña que Él era Dios y también era hombre. Se tuvo que hacer hombre para poder morir, porque la única forma de vencer la muerte es muriendo y resucitando. Es la única forma de vencer la muerte. Ninguno de nosotros podemos hacer eso, pero el único que pudo hacerlo, Jesús, vino, se hizo carne y hueso, dio su vida y resucitó. Por eso la Biblia enseña que Él ha vencido a la muerte. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, dice que Él se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió Jesús? Para vencer la muerte. Ese es el propósito. Vencer la muerte, resucitar y vencer la muerte. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: al verlo, caí a sus pies como muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Jesucristo es el único ser que derrotó la muerte y que tiene autoridad sobre la muerte. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo muere, resucita, Él nos confiere también a nosotros la autoridad de poder vencer la muerte y de poder desterrar de nosotros el temor a la muerte. Yo sé que uno puede decir, pero ¿cómo? Yo no creo que nunca vaya a dejar de tener temor a la muerte. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios 15, 20 dice: sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. ¿Cuántos aquí han creído en Cristo? Tenemos la promesa de que nosotros un día resucitaremos con Él. ¿Usted lo cree? Un día
día resucitaremos. Declárenlo, digan, un día resucitaré. Díganlo fuerte, un día resucitaré. Es nuestra promesa. Para eso vino Jesucristo. Y este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo en este momento debe proveer a nosotros una verdadera seguridad y debe desterrar de nuestras vidas el temor a la muerte, ya que la muerte para nosotros no es el fin. La muerte para un creyente en Cristo no es el fin. Es pasar a una nueva vida junto a nuestro Dios. ¿Sí lo creo o no lo creo? He puesto las pastillas, pero no sé si tomarme las pastillas o... ¿Qué son? A la garganta. Bueno, muchas gracias. Disculpen que hable con caramelo en la boca. Entonces, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a tener que pasar por muchas circunstancias peligrosas también. ¿Sí han pasado por situaciones peligrosas o no? ¿Quiénes han pasado por circunstancias peligrosas? En lo físico. Muchos hemos pasado. Y los que no han pasado, tranquilos. En los tiempos en que estamos viviendo, ya mismo le va a tocar. Ahora, hay lugares peligrosos por los que nosotros tenemos que pasar, que no solamente son peligrosos para nuestro cuerpo, sino también hay lugares peligrosos para nuestras emociones. Por ejemplo, la sala de un hospital es un lugar peligroso para nuestro cuerpo, pero también para nuestras emociones. ¿Quién está contento en la sala de un hospital esperando un diagnóstico? ¡Ay, qué chévere! Ya mismo sale el doctor y me dice qué tengo. ¡Qué alegría! ¿Cuántos tienen esa alegría cuando están esperando a que el médico les vea los exámenes? Yo veo a los pacientes cuando llegan a la consulta: ¡ay, doctor! No he dormido una semana pensando en qué me va a decir usted de los exámenes. Hay lugares peligrosos para nuestras emociones, como por ejemplo la contemplación de un probable divorcio. Como por ejemplo ver que un hijo se está perdiendo en las drogas. Como por ejemplo ver que mi matrimonio no camina, no mejora, cada vez empeora. Como ver que la situación económica cada vez es más complicada, ver que no puedo salir de las deudas, ver que la situación para mis hijos no es la que yo quisiera. Son lugares peligrosos emocionalmente que afectan la vida de una persona. Y yo creo que todos en algún momento pasamos por esas circunstancias. Ahora, cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles y circunstancias peligrosas, sean estas físicas o emocionales, debemos conocer, creo yo, dos cosas que son las que nos van a ayudar a no tener miedo y a sentirnos seguros. Lo primero que nos va a ayudar a no tener miedo es saber que Dios es nuestro pastor y que Él siempre está a nuestro lado. ¿Qué dice el Salmo capítulo 23, versículo 4? Muy famoso el Salmo 23, ¿cierto? Yo les voy a leer el Salmo 23, 4 en la traducción del lenguaje actual. Pongámoslo más acá. Ok. Lo mismo que dice ahí se lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice: puedo cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo a nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. ¿Cuántos pueden decir amén?
Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y repita esto conmigo, con fe. Dígalo: puedo cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Amén. Saber que Dios está de nuestro lado, saber que Él es nuestro pastor y que Él camina junto a nosotros, es algo que nos debe ayudar a vivir sin temor. Si nosotros estamos pasando una circunstancia difícil que produce miedo, que es normal que produzca en nosotros miedo, Dios dice: no tengas miedo. Pero Señor, esta circunstancia me da, sí, pero no te, ¿cómo así? ¿Por qué no tengo que tener miedo? Porque yo soy tu pastor. Yo sé que esta circunstancia es difícil. Yo sé que esta circunstancia genera como esa incertidumbre, porque hay circunstancias en la vida que nos generan esa incomodidad, ¿no es cierto? De que siento ese temor, es algo que yo no lo puedo controlar, se me va de las manos. No depende de mí. Circunstancias de la vida que nos generan eso, que despiertan esos sentimientos, pero Dios dice: no tengas miedo, tranquilo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, tú no caminas solo, tú no vas por la vida solo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros no vamos por la vida solos, no somos huérfanos. Porque cuando uno es huérfano, quizás alguien aquí si ha sido huérfano o no ha crecido con papá, no ha crecido con mamá, o tuvo a sus padres, pero sus padres fueron padres ausentes, quizás nunca pudieron entender esto y se sintieron solos, desprotegidos. ¿No es cierto? Un hijo que no tiene a su padre, ¿cómo se siente? Se siente desprotegido. Se siente como que va por la vida solo, como que le falta una protección. Yo hablaba el otro día con un chico, nos encontramos con un chico en una cancha, me encuentro un día que estábamos ahí con mi hijo y conversaba con este chico, ¿no? Era un chico de un hermano venezolano, y dice: mire, yo vine aquí a jugar fútbol, me contaba él, ¿no? Y yo sé que tengo talento, yo sé que puedo jugar fútbol, soy muy buen futbolista, ¿no? Pero no me fue bien. ¿Y qué te pasó? Dice: estuve jugando en el Deportivo Cuenca, ya estaba jugando, ya estaba entrenando para poder jugar en el primer equipo, pero llegó un día un entrenador, un uruguayo, y me dijo: tú no vales. Aquí para jugar en Ecuador tienes que ser fuerte, tienes que tener buen físico, tienes que pararte duro en la cancha. Y como él era flaquito, porque él era más hábil, más técnico, dice que él se puso a llorar en ese momento y nunca más regresó. Y él me dice: ¿sabe lo que me hizo falta a mí? Un padre. Un padre que me coja y me hable duro y me diga: mi hijo, no le hagas caso a ese entrenador, anda, yo te apoyo, sigue entrenando. Dice: me faltó cabeza, dice él. Y me faltó un padre, alguien que me afirme, alguien que esté atrás mío y que me diga: tú puedes, hijo, no te dejes hablar de estas personas, anda a entrenar, yo te llevo. Eso me faltó, dice él. Y así es, ¿verdad? Cuando uno no tiene un padre, cuando uno tiene a alguien, uno se siente desprotegido, se siente como que le hace falta ese apoyo, ese impulso. Y así a veces nos podemos sentir cuando estamos lejos de Dios. Pero cuando tenemos la conciencia y la confianza de que Dios camina con nosotros, de que Él es nuestro Padre, tenemos la seguridad. El miedo tiene que irse, el miedo tiene que apartarse, porque cuando Dios está de nuestro lado, eso genera en nosotros confianza. Por eso, a pesar de que estamos viviendo circunstancias de violencia, circunstancias difíciles, tenemos la confianza que Dios camina con nosotros. Tenemos la confianza de que Él es nuestro Padre, de que Él nos protege de la violencia, de que Él nos da seguridad. Y si nos toca partir, porque todos vamos a partir de esta tierra, y nos toca partir, igual en la muerte tenemos la confianza y la seguridad
de que nos vamos con nuestro Dios. Pero tenemos que desarrollar esa confianza en nosotros. Lo segundo es que cuando nosotros actuamos de manera justa, eso produce en nosotros firmeza en los tiempos difíciles. Cuando nosotros somos justos, actuamos justamente, eso desarrolla en nosotros un sentido de firmeza en los tiempos difíciles. Miren lo que dice Salmos 112. Versículos del 6 al 8. Es buena esta partida. Salmos 112 del 6 al 8. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará, no temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. El hombre justo, siempre, hombre y mujer, siempre será recordado. Y mire esto del versículo 7. Vivirá sin temor de malas noticias. ¿Cuántos viven con ese temor a las malas noticias? ¿Cuántas mamás viven con ese temor a que parece que ya mismo viene alguien a golpearme la puerta y a decirme que a mí mismo le ha pasado algo? Muchas veces vivimos de esa manera. Ahora, ¿qué me van a decir? ¿Y ahora? ¿Qué pasaría? ¿Y ahora? Si escuchamos por ahí una bulla, ¡ay! ¿Y ahora? ¿Y si me toca a mí? ¿Y si esto me afecta a mí? Y pasamos a veces con ese temor a las malas noticias. Pero dice la Biblia que el hombre y la mujer justa vivirá sin temor de malas noticias, porque su corazón estará firme, confiando en el Señor. Su corazón estará tranquilo, sin temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. El hombre y la mujer justos son aquellos que honran a Dios, ¿cierto? Que son obedientes a sus mandamientos. Si nosotros nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios, si nosotros nos esforzamos por honrar a Dios, porque aquí habla de ser justos, y de alguna manera la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesús. A través de Jesucristo nosotros hemos hecho justos, hemos sido hechos justos. Nosotros debemos considerarnos justos. Y esto no es ser orgulloso, y esto no es creerse que uno es más que otros. Pero dice la Biblia que nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, hemos sido justificados. Dios nos ve a nosotros justos, porque nos ve a través de Jesucristo. Si lo creo o no lo creo. Dígale que está a su lado, tú eres justo. Si son esposos, dígale que tú eres justo lo que yo necesitaba. O puede decir que es justo lo que yo lo quería también. Pero son justos, porque Dios nos ve no directamente, sino nos ve a través de Jesucristo. Y eso nos hace justos. Por eso Dios nos ama tanto. Ahora, el ser justificados por la sangre de Jesús desarrolla en nosotros una firmeza en nuestro corazón, una tranquilidad, nos quita la ansiedad, nos quita la angustia, porque sabemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios galardonador. Hebreos 11 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él galardona, que Él premia a los que le buscan. ¿Sí sabía eso, no? Al acercarnos a Dios tenemos recompensa. La Biblia dice que aquellos que le buscan a Dios serán recompensados.
en vano buscar a Dios. Habrá recompensa. La recompensa será, uno, que vivimos una larga vida, porque vivimos obedeciendo a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Por ejemplo, una de las promesas de la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos días sobre la tierra. Si tú honras a tu papá y a tu mamá, vas a vivir largos días sobre la tierra. Es una de las promesas de Dios. Y nosotros, por estar dentro de esta vida cristiana, dentro de todo esto que Dios ha revelado y nos da a conocer a nosotros, tenemos recompensas como una vida larga, tenemos recompensas como salud. ¿O no es una recompensa lo que está viviendo la hermana Blanquita? ¿Qué le dijeron los médicos? Que vaya nomás a su casa. ¿Y ya cuánto ha pasado de eso, hermana Blanquita? 5 meses. Yo la veo cada vez mejor. Tiene una recompensa, que Dios nos da vida, que Dios nos da salud. La recompensa es que Dios guarda la vida de nuestros hijos. La recompensa es que Dios nos da sabiduría para poder crecer económicamente. Porque Dios tiene recompensa a sus hijos. Nadie que busque a Dios va a quedar sin una recompensa. La recompensa viene de diferentes maneras. La recompensa también es tener esa sabiduría que Dios nos da para poder entender su palabra, para poder mantenernos cerca de Él, para poder mantenernos alejados del pecado. Y una de las recompensas que viene al corazón de aquel hombre y mujer justos que honran y que buscan a Dios es que su corazón vive tranquilo, no tiene temor de malas noticias, no tiene ansiedad, puede dormir tranquilo, puede descansar. Porque hay mucha gente que no puede dormir, que no puede descansar en la noche, que se amanece, que tiene que tomar pastillas para dormir. Puede ser que quizás aquí a alguien le pase eso, pero tranquilo, si usted sigue buscando a Dios, si usted sigue firme buscando a Dios, Dios en algún momento lo va a liberar de eso. Dios le va a traer paz para que usted pueda dormir tranquilo, descansar. Son las recompensas que Dios da. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 27. Y con eso vamos a terminar. Juan 14, 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como le da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La Nueva Traducción Viviente dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Cuántos quieren este regalo? Es un regalo que nos da el Señor. Paz. ¿La paz se podrá obtener con algo? ¿Podemos comprar la paz? Podemos ir a un lugar y decir: mira, aquí tengo $1000, véndame un poquito de paz. Nadie puede comprar la paz. Nada. Y la paz no depende ni de lo económico incluso. Si uno vaya a ver a tanta gente que tiene bastante dinero y pregúntenle si muchos de ellos pueden vivir en paz. Al contrario, a veces son los que con menos paz viven. Y a veces la gente que tiene menos recursos económicos vive más tranquila. Así que la paz no se asegura con lo económico. Cuidado, usted vaya a pensar: tengo que tener mucha abundancia de dinero para vivir tranquilo, porque eso no asegura. La paz solamente es un regalo que viene de Jesús. La paz nace en mi corazón, vive en mí cuando yo acepto a Jesucristo.
Cristo en mi vida. Cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, viene un regalo que es la paz. El mundo no la puede dar, que no la puedo conseguir aquí. Ni ninguna persona. Ay, que si me caso con esa persona, voy a tener mucha paz. Así, ¿no? Miren, esa paz después de unos meses se convierte en lo contrario. Ay, es que si tengo esto, si me compro esto, voy a tener paz. Es que si mi hijo alcanza esto, voy a tener paz. Si tengo este trabajo, voy a tener paz. Podemos pensar de eso, pero en el mundo nada nos puede dar paz. Solamente la presencia de Jesucristo en nuestro corazón, habitando en nuestro corazón, es lo que trae a nuestros pensamientos paz. A veces es difícil de entender esto. ¿Cómo así que venga Jesús me va a traer paz? Pero si igual la inseguridad igual sigue. Igual yo veo que las cosas siguen peor. Yo veo y la paz que viene de Dios es una paz que no depende de las circunstancias que están a mi alrededor. La paz que viene de Dios está allí, se queda allí a pesar de las circunstancias que vivimos. A pesar de la violencia, de la inseguridad en la que vivimos, cuando Jesús reina en una vida, hay paz. No importa dónde viva, puede vivir en un barrio que sea un poco peligroso. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted va a tener paz. Su matrimonio no anda bien, pero si usted tiene a Cristo en el corazón, a pesar de eso, usted va a tener paz, va a tener esperanza. Su economía no anda bien, usted está tranquilo. No, yo sé que esto va a mejorar. La situación en el país está difícil, pero yo tengo a Cristo en mi corazón y yo sé que las cosas van a ir mejor. Porque tener a Cristo produce en nosotros esperanza. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Cada día tener esa conciencia de que Cristo camina con nosotros, de que no estamos solos, de que Él es nuestro Dios, de que Él no nos ha soltado de la mano. Como dice la Biblia, la mano de Dios no se ha cortado, sigue ayudando, sigue bendiciendo. Tomamos esa palabra, vivimos en paz, desechamos el temor de nuestras vidas, aunque haya violencia, aunque haya momentos difíciles. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos en paz, sin temor, con seguridad, con firmeza en nuestro corazón, porque Él camina con nosotros. Amén.